Bienvenidos al avance del capítulo 37 de la telenovela Palpitaciones. Después de todo el problema que tuvo en la mansión, Ryan ya no sabía qué más hacer. Sentía que todo había llegado demasiado lejos y que por permanecer allí ya no tenía sentido. Por eso tomó una maleta y decidió bajar las escaleras con la intención de irse de ese lugar. Sin decir nada más, continuó su camino hasta llegar abajo. Sin embargo, cuando terminó de bajar las escaleras, se encontró frente a frente a Figen y Metin. Figen estaba visiblemente muy molesta. Ryan la miró y antes de que pudiera decir algo más, le comentó que entendía que cualquiera cosa que dijera en ese momento no sería suficiente. Aún así, Figen no quiso escucharla. Le dijo que no hablara, que no dijera una sola palabra y que hasta ese día la iba a soportar en ese lugar. También le recordó que su hija había muerto, que ella estaba de luto y que además de todo ese dolor ahora también había intentado atentar contra la vida de Aras. Le dejó muy claro que eso jamás se lo iba a perdonar. Le dijo que podía haber esperado cualquier cosa, pero nunca algo así de su parte. Ryan solo alcanzó a pedir disculpas y trató de explicar lo que había pasado, pero Figen seguía completamente llena de enojo y terminó diciéndole que se largara de una vez. Cuando Ryan ya estaba a punto de salir por la puerta de la mansión, Metin se acercó y le preguntó a dónde pensaba ir y a dónde iba a vivir a partir de ese momento. Ryan respondió que todavía no lo sabía, que simplemente tendría que buscar un lugar donde quedarse. Metin le dijo que dejaría que los muchachos la llevaran al sitio que ella eligiera. En ese momento Ryan le comentó que antes de marcharse quería hacerle una petición. Metin la miró con atención y le dijo que si estaba en sus manos la escucharía. Entonces Ryan le explicó que quería contar toda la verdad a Aras ella misma, porque no quería que siguieran apareciendo más problemas por todo lo que había pasado. Metin aceptó su petición y le respondió que estaba bien, que no había ningún inconveniente después de escuchar esa respuesta. Ryan observó todo a su alrededor por unos momentos. Luego abrió la puerta de la mansión, salió del lugar y respiró profundamente antes de continuar su camino. Después de salir de la mansión, Ryan subió al vehículo y comenzó a marcharse. Sin embargo, mientras avanzaba se dio cuenta de que detrás del vehículo había otro automóvil siguiéndolos. El conductor también lo notó y le comentó que al parecer ese vehículo era de Khalid. Ryan respondió que no quería que el automóvil se detuviera y prefirió seguir adelante. Mientras tanto, Khalid, desde el vehículo en el que iba, también se dio cuenta de que el automóvil donde viajaba Ryan no tenía intención de detenerse. Entonces decidió llamarla por teléfono. Ryan contestó la llamada y le preguntó qué quería y qué necesitaba. Khalid le respondió que solamente quería hablar con ella y le pidió que por favor detuviera el vehículo. Después de escuchar esas palabras, Ryan entendió que no le quedaba otra opción y finalmente decidió detenerse para poder hablar con Khalid. Cuando Khalid se bajó del vehículo fue directamente a hablar con Ryan. Lo primero que hizo fue preguntarle qué estaba pasando, por qué quería hablar con él y por qué era tan difícil poder encontrarse con ella. También quiso saber qué había sucedido para que ella actuara de esa manera. Sin embargo, Ryan le respondió que no necesitaba hablar con él y dejó claro que no tenía intención de continuar esa conversación. Aún así, Khalid insistió y le explicó que quería decirle algo que consideraba muy importante. Le preguntó si había pensado en la propuesta que le había hecho y le recordó que no iba a poder detener a Serkan durante mucho tiempo. Por eso le pidió que por favor tomara una decisión cuanto antes. Ryan, sin cambiar de opinión, le respondió que ya la dejara en paz, que dejara de molestarle de una vez y que entendiera que ella no se iba a casar con él. También le dejó muy claro que Ashley tampoco se iba a casar con Serkan, porque esa decisión ya estaba tomada. Khalid escuchó esas palabras y dijo que no entendía absolutamente nada. No comprendía por qué todo tenía que ser tan complicado cuando según él la respuesta ya estaba delante de ellos. Ryan no quiso seguir escuchándolo y simplemente decidió marcharse. Antes de que ella se fuera, Khalid le dijo que era una loca y se lo dijo mientras se reía. Ryan no respondió a ese comentario, simplemente subió nuevamente al vehículo en el que iba viajando. Khalid también regresó a su propio vehículo y después de eso ambos se marcharon, cada uno por su lado, dando por terminada esa conversación. Khalid fue hasta la mansión con la excusa de darle el pésame a Metin. Se presentó delante de él como si hubiera ido únicamente por esa razón. Cuando Metin lo tuvo a frente, lo primero que hizo fue preguntarle qué necesitaba. Khalid respondió que se había enterado de la muerte de su esposa y que había decidido ir personalmente para darle el pésame. Le dijo que lamentaba mucho lo sucedido y que realmente lo sentía. Sin embargo, Metin no quiso escuchar absolutamente nada de él. De inmediato le dijo que no quería oírlo y que lo único que esperaba era que se largara de ese lugar. A pesar de esa reacción, Khalid continuó hablando y aseguró que había ido, como cualquier ser humano, para expresarle sus condolencias en persona, insistiendo en que esa había sido la razón de su visita.
Después de eso, Khalid cambió completamente el tema de la conversación y le comentó a Metin que la noche anterior su establecimiento había sido atacado con armas automáticas. Al escuchar eso, Metin le respondió que no le sorprendía en absoluto porque él tenía demasiados enemigos y era normal que en algún momento la paciencia de alguien se agotara y decidiera dispararle. Khalid respondió que tenía una respuesta para todas esas conversaciones y dijo que lo realmente importante era que no le había pasado nada a nadie durante el ataque. Luego le preguntó a Metin si acaso Ryan no le había contado lo ocurrido. Esa pregunta hizo que Metin se detuviera y le preguntara por qué Ryan tendría que decirle algo sobre ese asunto. A partir de ese momento, Khalid empezó a jugar con la mente de Metin. Le dijo que Ryan había estado con él cuando ocurrió el tiroteo y que además durante ese momento habían estado hablando y discutiendo sobre el futuro de ambos. Metin, completamente desconcertado por esas palabras, le respondió que no sabía de qué estaba hablando y le pidió que dejara de decir ese tipo de cosas. Sin embargo, Khalid siguió con la misma actitud y aseguró que él tenía todo bajo control. Antes de marcharse, únicamente le dijo que esperaba que Dios le diera paciencia. Después de decir eso, Khalid se fue del lugar, dejando a Metin completamente confundido por todo lo que acababa de escuchar y sin saber qué parte de esas palabras podía ser cierta. Ashley llega al hospital acompañada por su conductor. Apenas se baja, le dice que va a hablar con el médico y esa conversación podría tardar aproximadamente 1 hora o incluso más. El conductor le responde que no hay ningún problema y que puede esperarla el tiempo que sea necesario. Sin embargo, Ashley le dice que no hace falta que se quede allí porque no sabe cuánto tiempo se va a demorar y además le pide que vaya a buscar a Figen y luego la espere junto a ella. Después de escuchar eso, el conductor acepta, vuelve al vehículo y se marcha. Mientras tanto, Ashley empieza a caminar y constantemente mira hacia atrás para comprobar que nadie la esté siguiendo. En cuanto se da cuenta de que el conductor ya se fue con el vehículo, deja el hospital por otro lugar para que nadie note lo que realmente hizo. En realidad, Ashley había salido para encontrarse con Serkan en otro sitio sin que nadie se diera cuenta. Cuando Ashley llega al lugar donde está Serkan, él la recibe muy contento y enseguida le pregunta cómo está su prometida. Sin embargo, Ashley no le sigue el juego y le responde que llegó únicamente para hablar, preguntándole directamente qué es lo que necesita. Serkan le dice que no sea tan impaciente, pero Ashley, claramente molesta, insiste en que le diga de una vez qué quiere, porque ella no tiene ninguna razón para sonreírle. Aún así, Serkan le responde que una sonrisa nunca está de más. Ashley vuelve a insistir y le pide que le diga qué está pasando, porque no tiene tiempo para perder. Entonces Serkan le comenta que al parecer pronto se van a casar. Ashley le responde que si van a hacerlo es únicamente por Aras y que esa es la única razón que realmente le importa. Serkan, con una actitud sarcástica, le dice que ella es una persona muy noble y muy sacrificada por Aras, pero también le comenta que su madre terminará llevándola a destruir otra familia. Ashley vuelve a preguntarle qué es lo que realmente está pasando y qué necesita de ella, dejando claro que no tiene por qué estar huyendo de nadie. En ese momento, Serkan guarda silencio durante un instante y luego le dice que no sabe tanto de su vida como cree. También asegura que ambos terminarán estando en la misma situación y que se casarán sí o sí. Ashley le responde que aunque su vida vaya a quedar destruida por culpa de todo eso, está dispuesta a hacerlo por Aras. Al escuchar esas palabras, Serkan se enfurece y le pregunta si de verdad cree que ella va a destruir su vida. Ashley le responde que no, que lo único que quiere es que él entienda por qué está haciendo todo eso. Después de decirlo, le comenta que debe regresar rápidamente a su casa. Lo que ni Serkan ni Ashley saben es que durante toda esa conversación están siendo vigilados por hombres de Khalid. Ellos observan todo lo que ocurre mientras hablan por teléfono con Khalid para informarle que Ashley y Serkan están reunidos conversando. Después de recibir esa información, Khalid les da una única instrucción. Les dice que no hagan absolutamente nada por el momento y que simplemente los sigan hasta el lugar al que vayan. Poco después, Serkan y Ashley se suben a un vehículo para marcharse, sin darse cuenta de que los hombres de Khalid empiezan a seguirlos durante el recorrido. Después de todo lo que estaba pasando, Ryan sentía que no tenía salida y que estaba completamente entre la espada y la pared. No sabía dónde podía ir ni cuál era el siguiente paso que debía dar. Mientras iba en el vehículo, llegó a un lugar donde ella comenzó a mirar fijamente hacia una ventana. Sin dejar de observar, le pidió al conductor que por favor esperara un momento. Ryan seguía mirando con mucha atención la casa de Ulia, sin apartar la vista de ese lugar y sin decidir todavía qué iba a hacer. Mientras tanto, dentro de la casa estaban Isaac y Cecin, los dos muy preocupados por Ulia porque no sabían dónde estaba.
Además de esa preocupación, Isaac tampoco dejaba de pensar en Virik. Sabía todo lo que ella estaba viviendo después de la muerte de su mamá y no podía dejar de preguntarse cómo estaría en esos momentos. Cecil intentaba tranquilizarlo diciéndole que se calmara, que todo estaba bien y que no tenía nada de qué preocuparse. Aún así, Isaac seguía intranquilo y con la mente puesta tanto en Julia como en Virik, sin lograr quedarse tranquilo con las palabras de Cecil. En ese momento Isaac se acercó a la ventana y al mirar hacia abajo se dio cuenta de que el vehículo de Ryan estaba estacionado allí. Entonces le preguntó a Cecil si ese era el vehículo de Ryan. Cecil se levantó rápidamente, también se acercó a la ventana y al verlo dijo que esa mujer estaba allí. Sin perder tiempo salió de inmediato para enfrentarla. Cuando llegó hasta donde estaba Ryan, ella se mantuvo tranquila y le explicó que únicamente había ido para hablar con ella. Sin embargo, Cecil le respondió que no tenía absolutamente nada de qué hablar con ella y que lo mejor era que se fuera de ese lugar. Poco después también apareció Isaac y le pidió a Ryan que se marchara. Le dijo que ella les había hecho daño a muchas personas y que ya no tenía nada más que hacer allí. Ryan trató de explicar que precisamente por eso había ido, porque quería hablar y buscar la manera de que todo pudiera solucionarse. También dijo que quería muchísimo a Virit y que deseaba ayudarla. Por eso Cecil le respondió que dejara de decir eso, porque según ella afirmaba querer a Virit, pero lo único que había conseguido era hacerle mucho daño. Ryan volvió a defenderse diciendo que era capaz de hacer cualquier cosa por su familia, que ellos debían entender hasta dónde podía llegar para intentar arreglar las cosas y que había cometido un error al tomar aquella decisión. Insistió en que lo más importante para ella era que Ashley estuviera bien. Isaac dejó claro que a esa altura ya nada le importaba y le pidió nuevamente que se marchara. Aún así, Ryan insistió en que iba a hacer todo lo posible para que las cosas pudieran solucionarse. Fue entonces cuando Cecil le hizo una pregunta muy directa. Le preguntó hasta dónde estaba dispuesta a sacrificarse si de verdad quería ayudar a Ashley. Después de eso, Cecil le dijo que si realmente quería ayudarla, entonces aceptara la propuesta de Khalid. Al escuchar esas palabras, Ryan se quedó completamente sin saber qué responder porque entendió que lo que Cecil le estaba pidiendo era que se casara con Khalid. Ryan quedó completamente sin palabras después de escuchar lo que Cecil le acababa de decir. Por más que intentaba pensar en una respuesta, no encontraba qué decir ni qué hacer. Permanecía allí completamente confundida sin saber cómo reaccionar ante una propuesta tan difícil. Justo en ese momento Cecil recibió una llamada de Julia. Apenas contestó, Julia le preguntó cómo estaba todo. Entonces Cecil le respondió que en ese momento estaba en la casa y que Ryan también se encontraba allí. Al escuchar eso, Julia reaccionó sorprendida y preguntó cómo era posible que esa mujer estuviera en su casa. Mientras seguían hablando por teléfono, Cecil le comentó que Ryan ya estaba a punto de marcharse. Sin embargo, Julia cambió inmediatamente de tema y le dijo que supuestamente Ashley había dicho que iba al médico, pero nunca llegó a ese lugar. Al escuchar esa noticia, Cecil empezó a preocuparse de inmediato y preguntó hacia dónde podía haber ido Ashley. Desde el otro lado de la llamada, Julia respondió que tenía mucho miedo de que Serkan la hubiera secuestrado. Esa posibilidad hizo que Cecil se alarmara todavía más. Entonces dijo que iba a llamar a su papá, Khalid, para averiguar qué estaba pasando y tratar de saber dónde estaba Ashley. Sin embargo, justo en ese preciso momento apareció Ashley. Apenas la vio, Cecil le preguntó dónde había estado, qué había hecho y por qué había preocupado a todo el mundo. Ashley, completamente tranquila, respondió que simplemente había ido a caminar un poco por la costa, porque quería estar sola durante un rato y que no había pasado absolutamente nada. Después de escuchar esa explicación, todos quedaron observando a Ashley durante unos momentos sin saber qué más decir. Ella, al notar la tensión que había en el ambiente, intentó tranquilizarlos diciendo que todo estaba bien. Luego cambió la conversación preguntando qué hacía Ryan allí. Ryan respondió que únicamente había ido para saber cómo estaba Ashley y que esperaba que no se molestara por eso. Sin embargo, Ashley le respondió que ya era hora de que se marchara y que no quería saber absolutamente nada de ella. A pesar de eso, Ryan insistió y le preguntó si Serkan le estaba amenazando. Ashley respondió que aunque eso fuera cierto, ya no era asunto que le importara a Ryan. Después volvió a decirle que por favor se largara porque no quería volver a verla nunca más. Después de decir esas palabras, Ashley se marchó junto a Isaac y Cecil, dejando a Ryan completamente sola en ese lugar. Sin encontrar nada más que decir, Ryan permaneció inmóvil observando cómo los tres se alejaban. En su rostro era evidente la enorme tristeza que sentía por todo lo que acababa de ocurrir y por la forma en que había terminado esa conversación. Finalmente decidió no insistir más. Subió nuevamente al vehículo en el que había llegado y se marchó del lugar, llevándose consigo toda esa tristeza y sin haber logrado cambiar nada de la situación. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado, déjanos un like y una suscripción.